Muy buenos días, Dios les bendiga, les habla su amiga Alexis León. Hoy quiero compartir con todos ustedes mi estudio bíblico llamado Mi Encuentro con Dios. Mi encuentro con Dios es la conversación más amena y efectiva de todo ser humano con su Padre Celestial. Es muy gratificante levantarse, despertar, dar gracias a Dios, leer la Biblia, alimentar al Espíritu. Este es un hábito que todo ser humano debe conservar. Hoy seguimos con nuestro estudio, vamos a hablar en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, del 13 al 20, con una de las preguntas que Jesús hace. Dice que cuando llegaron cerca al pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Recordemos que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Bueno, los discípulos le contestan la pregunta que Jesús le hace. Ellos contestan de una manera sencilla y muy simple. Unos dicen y piensan que era un gran profeta, que había resucitado. Y estaba bien la respuesta, ya que en Deuteronomio 18 del 18 dice que el Señor levantará un profeta de en medio de la gente. También dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que era Elías, otros decían que era Jeremías. Jesús levantó esa pregunta a sus discípulos y los conduce a que reconocieran su identidad divina y de esa manera anunciar en la institución de la iglesia que él vino a establecer. La confesión de Pedro, cuando le dice, tú eres el Cristo, cuando Pedro le responde a él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respuesta de Jesús cuando le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Esto estaba indicando cómo fundaría Jesús su iglesia y mostraba lo que iba a ser la cruz. La cruz para Cristo era el camino del triunfo. Esto marcaría un punto clave para lo que se viene, que era el evangelio, o sea, fuera proclamado de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, que culminaba en donde, en su muerte y resurrección, incorporando en su pueblo, redimido y creando así la iglesia. Esa pregunta no fue así suelta, esa pregunta tenía un propósito. Ahora, miremos dónde se hace. El lugar de este gran acontecimiento, de esta pregunta de Jesús, fue en la región de Cesarea de Filipos. Esta población está ubicada en el punto del extremo norte de Palestina, a unos 35 kilómetros del mar de Galilea, a poca distancia de Dan, al lado de las dos fuentes que alimentan el Jordán, y está cerca al monte Hermón. Bueno, ya hemos mirado la importancia geográfica del lugar de este pasaje, ya que se encontraban en una región pagana. Esa era la clave. Estaban en una región pagana y Jesús quería cerciorarse cómo estaban de firmes sus discípulos. La pregunta tenía el propósito de determinar hasta qué punto los discípulos estaban al tanto de la opinión pública en cuanto a la identidad de Jesús. Lo más importante para Jesús era saber hasta qué punto los mismos discípulos habían captado su verdadera naturaleza. Jesús tenía bien claro cómo era él, lo que quería, pero tenía que confirmar en el corazón de sus discípulos quién era él. Entonces, ¿para qué? Para ser un mensajero eficaz en el reino de Dios, es necesario estar en contacto íntimo con la naturaleza. Es necesario saber qué pretendemos mostrar y enseñar cuando estamos ministrando. Jesús quería dejarles bien claro a sus discípulos quién era Él. Es necesario saber cómo piensan sobre una serie de temas o situaciones, pero en especial cómo se piensa en cuanto al Hijo del Hombre. Esta fue una de las preguntas que Jesús le hace a sus discípulos y ellos le contestan de 4 maneras diferentes. Primero, el Hijo del Hombre sería ¿quién? Juan el Bautista. Recuerden que ellos le dicen, pues tenían
parecido, ¿no? Dice que resucitó de los muertos, que hubo una relación muy estrecha con ellos, que ambos jugaron un papel importante en el comienzo del reino de Dios, pero también habían grandes diferencias, que Juan el Bautista no era Jesús. Él simplemente le estaba abriendo camino, él estaba proclamando la venida de él. Entonces, esas son las diferencias que Jesús quería saber dónde estaban sus discípulos. Jesús fue la puerta por medio de la cual los hombres entran al reino de los cielos, porque es que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús, no es más nadie. La segunda, algunos opinaban que el Hijo del Hombre era el profeta Elías. Sí, Elías hizo muchas cosas. Elías vertió la sangre de muchos, si se recuerdan, cuando él pelea con los profetas de Baal y hace el derramamiento de sangre de otro. Jesús hace el derramamiento de sangre, pero de su propio cuerpo, de su propia sangre. O sea, hay una gran diferencia allí. Entonces, Elías no podía ser. Y el tercero otro que pensaban que era que Jesús era la reaparición del profeta Jeremías. Ambos anunciaron la maldad, la corrupción de sus días y ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente. Sin embargo, Jeremías solamente anunció la creación de un nuevo pacto en el futuro, por medio del cual los hombres obtendrían el perdón de sus pecados. Jesús mismo realizó el nuevo pacto por el derramamiento de su sangre. Entonces, ahí estamos viendo las diferencias de los cuales las respuestas sencillas que estos hombres le dieron a Jesús. Y el cuarto, otros entendían que Jesús era la reaparición de uno de los verdaderos profetas del Antiguo Testamento. Entonces lo identifican como una figura del pasado, en vez de identificarlo como esa figura del presente. Eso es Jesús, nuestro presente y nuestro futuro, porque Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Esa fue la verdadera intención de Jesús al hacer esa pregunta. Él quería que sus discípulos tuviesen una plena seguridad. Ahora, si el Señor a usted le hace esa misma pregunta hoy, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué sería lo que usted le diría al Señor hoy? ¿Eres, Señor, mi Salvador? ¿Eres mi Redentor? ¿Eres mi Sanador? ¿Cuál sería su respuesta? Usted que me está escuchando, ¿cuál sería la respuesta que usted le daría hoy a Jesús? ¿Quién es Él para usted? ¿Qué es lo que dice la gente de Jesús? Pero antes de lo que yo oiga, lo que dice la gente, es más importante qué es lo que digo yo y lo que yo pienso de Jesús. En eso sí tenemos que tener bien claro nuestro concepto y nuestro conocimiento del Salvador. Yo le invito a que oremos, a que le demos gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha permitido vivir y orémosle a Él. Padre Celestial, quiero darte gracias por este día, por permitirme comprender esa pregunta que le hiciste, Señor, a Pedro. Se la hiciste a todos tus discípulos, todos respondieron de una manera diferente. Pedro respondió de una manera acertada. De igual manera, enséñame a mí a responder acertadamente cuando tú me preguntes. Quiero darte gracias por este día, porque yo también puedo decir que tú eres el Salvador. Tú eres el Dios, el que da vida, el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret, el que triunfó en la cruz, el que venció la muerte y resucitó, y que ha venido a establecer su iglesia. Padre, muchas gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día especial que regalas. Permítenos disfrutarlo en familia, Señor. Alabo y bendigo tu santo y maravilloso nombre. En Cristo Jesús. Amén. Recordarles que la dirección, nos encontramos en la Manzana 12, lote 6, Urbanización San Pedro, aquí en la ciudad de Cartagena. Los horarios, martes 8 de la mañana, estamos en ayuno. Martes 6 de la tarde, tiempo de alabanza. Jueves 7 de la noche, reunión de intercesores de varones. Viernes 4 de la tarde,
reunión de damas intercesoras. Y los domingos tenemos a las 8 de la mañana hasta las 10 la reunión familiar, un tiempo de oración, Biblia y alabanza, un tiempo especial donde en familia leemos la palabra de Dios, donde nos nutrimos y cumplimos con lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Yo le invito a que nos visites y nos dejes la bendición y el privilegio de orar por ti, conocerte y atenderte. Que tengas un feliz y maravilloso día. Te habló tu amiga Alexis León. Recuerda, la mejor respuesta viene de parte de Dios. Feliz día.